Después de la crisis financiera en el mundo y de la pandemia de COVID, México no tomó el camino fácil, dijo en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo más fácil era endeudarse con los bancos internacionales, como lo hicieron varios países en Europa, pero esto le hubiera significado a la nación y a los mexicanos pagar más de 350,000 millones. Era casi orillar a la economía a un desastre. Ya se pagan 700,000 millones y esta cifra hubiera terminado con la economía nacional. De lo contrario, pues se optó por hacer ahorros importantes y no gastar de manera irresponsable los recursos. Para el siguiente año y para lo que resta del sexenio, pues se van a impulsar obras, se va a impulsar el empleo, el desarrollo, para que se pueda dinamizar la economía. Será muy difícil, costará mucho esfuerzo lo que viene para los mexicanos, para todos los mexicanos en los próximos años, pero no había otra salida. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que hasta que no exista una vacuna para el COVID-19, pues se redinamizará la economía nacional y se podrán hacer proyecciones, porque estamos en una etapa inusual del manejo económico. Por lo tanto, se debe ser muy responsables. El gobierno de México se compromete, dijeron ambos funcionarios, tanto el presidente como el secretario, a dejar, cuando termine este gobierno, pues la deuda en los mismos niveles y números con que recibieron la administración. Están trabajando para que no se dispare en forma negativa la economía y que no se herede deuda a las nuevas generaciones. En la parte interior dijo tanto el presidente como el secretario que no haya adeudos con las entidades federativas, que se les da lo que corresponde conforme a la ley en los tiempos que marcan los programas presupuestales, el pacto federal, y que se trabaja pues en la línea de lo posible para que no se incumpla con nadie. Tampoco se puso en riesgo con el presupuesto que se entregó al legislativo los programas sociales, no se pusieron en riesgo las obras prioritarias y se trata de impulsar pues la seguridad, la educación y el empleo. Señalaron ambos funcionarios que gracias a este manejo que se está haciendo, pues habrá 1,200 millones de pesos más para la Guardia Nacional, para dar seguridad en el país. En la actualidad se tiene más o menos a 95,000 elementos operativos ya en toda la República, a diferencia del pasado que no se tenían más de 10,000. Se tienen casi 100 cuarteles de la Guardia Nacional y se aspira para fin de año tener por lo menos 150. El plan último es 266 cuarteles para que exista seguridad ya en todo el país. Sin duda ha habido reacciones adversas por el crimen organizado que no quieren que se instalen los cuarteles en los distintos puntos de la República y ya han hecho manifestaciones. En otro punto, el presidente de la República y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señalaron que este mismo año van a iniciar una auditoría a la banca de desarrollo. Se va a auditar perfectamente a quién se le otorgó crédito en cuestiones de manera preferencial, a quién se le benefició gracias a sus influencias para obtener créditos con intereses pues muy bajos, créditos blandos. Ahí van a salir a relucir nombres de políticos, de empresarios, de personajes, de supuestos hombres de negocios y de traficantes de influencia. Ahí van a salir a relucir y a tronar muchas personas. Incluso podrían salir a relucir personajes que están en este mismo gobierno. Se habla por ahí de empresarios de allá de Nuevo León y que se les va a investigar a fondo. El tema se tocó
porque nuevamente se habló de este crédito que se le otorgó a una empresa de comunicación que maneja pues al diario El Financiero, que maneja a ESPN, a Fox Sports, y que fue beneficiada con un crédito cercano a 80 millones de dólares, que tuvo después una renegociación por 50 y que a la fecha pues adeuda algo así como 2.120 millones de pesos. Hay que señalar que esta empresa no tiene adeudos, ha cumplido con todos sus pagos, tiene en garantía pues varios inmuebles, terrenos en la zona de Santa Fe, todo está bien, pero aquí lo que se cuestiona es la discrecionalidad con que se otorgaron los créditos. Por eso es que empieza una auditoría y pues a finales del año y el próximo año pues se pondrá al rojo vivo esa parte de los créditos autorizados solamente por las influencias y el amiguismo. Señala el presidente de la República que el famoso diezmo, el 10%, era una cosa de niños. Eso se superó y se hacían fabulosos negocios en los que participaban directamente con capital tanto los empresarios que los obtenían como las personas y funcionarios que otorgaban los créditos. Qué bueno fuera que nada más se daba un pequeño porcentaje, pero no, ya se habían hecho socios y partícipes de las ganancias que después se sumaban al presupuesto de manera negativa y que le costaban a todos los mexicanos. Pues en la conferencia de prensa de esta mañana también se tocaron otros temas. Por ejemplo, el de los organismos autónomos. El secretario de Hacienda les envió una carta a los presidentes o a los titulares de estos organismos autónomos y les pidió que se moderaran en sus peticiones presupuestales. La economía no da para más y entonces tienen que ser moderados. En casos específicos como el del INEGI o el del INE, pues señaló el secretario de Hacienda que se va a revisar muy bien para que cuando se esté en temporada de levantamiento de algún censo o cuando se esté en un periodo preelectoral o electoral, se destinen los recursos necesarios, pero se hará una revisión estricta de cada uno de los pesos, de los centavos que se les entregue a estas instituciones, porque ya no es el tiempo de estar malgastando los recursos de todos los mexicanos. Sin duda, pues habrá estrechez, habrá un periodo difícil en la economía y todos los mexicanos tendremos que participar. Incluso este gobierno, que gasta poco, pero tendrá que gastar mucho menos. Pues amigos de VS Noticias, son noticias, valga la redundancia, que nos sorprenden, que nos llaman la atención y que nos hacen reflexionar sobre que enfrentaremos un futuro difícil, un futuro económico adverso, pero en el cual tenemos que cumplir todos, porque si no, la otra era endeudar y hipotecar a las futuras generaciones. Muchas gracias.